y voy a compartir la presentación. Un segundito. Bueno, la idea es un pequeño pantallazo sobre la implicancia de calcular la huella de carbono y su utilidad, ¿no? La realidad es que, según mi punto de vista, tarde o temprano, el cálculo de huella de carbono, el dato de huella de carbono y su evolución va a terminar siendo como el indicador más importante de la gestión ambiental. ¿Mm? Así que por eso está bueno tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hoy en día hay muchas empresas que ya lo están gestionando, ya lo están calculando, sobre todo empresas de, de multinacionales donde en las casas matrices están pidiendo esa información, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito este tema. Eh, a ver, tenemos un ecosistema natural y un ecosistema humano. Eh, en la primera clase, no sé si se acuerdan que habíamos visto que hay dos o tres grandes diferencias. Una es que el ecosistema natural tiene una cantidad muy grande de especies, mientras que el ecosistema humano es una sola, ¿no? El ser humano. Eh, Otra de las grandes diferencias es que el ecosistema natural usa la energía solar, mientras que el ecosistema humano lo menos que usa es la energía solar. Usa energía en general todavía de fuentes no renovables y a veces de fuentes contaminantes, ¿no? Entonces, todo eso realmente hace que la huella de, del hombre, la huella del ser humano, sea una huella de alguna manera contaminante. Obviamente que si nosotros vemos estas dos cosas, vamos a ver una gran diferencia, ¿no? El ecosistema natural, con toda su belleza, con toda su color, colorido, su dinámica, la vida de especies de la flora, de la fauna, etcétera, y una gran ciudad, ¿no? Prácticamente sin nada natural y obviamente con un consumo de energía, sobre todo eléctrica y eléctrica proveniente en su mayoría todavía de fuentes térmicas, ¿no? De centrales térmicas y a veces de centrales hidroeléctricas. Y obviamente, bueno, está creciendo el tema de las centrales renovables, ¿no? Todo lo que sea lo que están viendo con la profesora Ailén, ¿no? El tema de los paneles, el tema de los parques eólicos. Pero bueno, todavía hay un camino muy largo por recorrer y a nivel mundial el petróleo sigue siendo, digamos, algo, digamos así, muy grosso y muy difícil de contrarrestar, ¿no? Cuando uno piensa qué bueno sería que toda la energía fuera renovable, también hay que pensar la cantidad de gente que vive del petróleo, ¿no? No solamente los empresarios, ¿no? Sino el personal técnico, profesional, obreros, miles y miles de personas en todo el mundo que, bueno, su fuente de ingresos y de trabajo es la gestión del petróleo. Entonces, es un tema que no es simple de resolver.
Esto es un poco lo que vimos, ¿no? El tema del ecosistema natural y el ecosistema humano. Y obviamente el hombre más la naturaleza están generando el famoso cambio climático, ¿no? Eh, que la realidad es que, bueno, obviamente hay muchos detractores, ¿no? En nuestro país, Estados Unidos, otros países del mundo no reconocen el impacto del hombre en el cambio climático, sino que lo ven como una eh, evolución natural, ¿no? de la Tierra. Pero lo cierto es que los hechos así violentos, temporales y sequías, se repiten cada vez más y cada vez son más violentos, ¿no? Nosotros hemos tenido un par y hasta tres pruebas, ¿no? Con lo de Bahía Blanca, con lo de Zárate y estos días últimos con Santa Fe, con tremendas lluvias, que en 2 días llueve lo que debería llover en el año. Y bueno, más allá de que quizás haya ciertas condiciones de infraestructura que no han sido actualizadas, digamos, ninguna infraestructura está diseñada para semejante impacto, ¿no? Así que bueno, esto es un poco parte de nuestro gran problema, ¿no? En definitiva, la actividad y desarrollo del ecosistema humano genera emisiones de gases de efecto invernadero. El incremento del efecto invernadero en la atmósfera genera incremento de temperaturas mundiales y esto es lo que afecta directamente al cambio climático. Esto genera desastres climáticos, degradación del hábitat, ¿no? Las inundaciones, lo que pasó en Valencia el año pasado, cosas tremendas, ¿no? Y bueno, lo mismo o peor fue lo de Bahía Blanca y también Zárate. Degradación del hábitat, es decir, destrucción del lugar donde vive el ser humano, ¿no? Desaparición de especies, flora y fauna, además de las personas, ¿no? Y agotamientos de recursos para bueno, ahí tendría que decir vida, ¿no? Me olvidé la B corta. En definitiva, la huella de carbono, ¿sí? Me gusta esta representación gráfica porque es un poco todo lo que impacta, ¿no? En la huella de carbono. Residuos, a veces la falta de reciclado, industrias, eh, el uso de fuego en las industrias, el combustible, vehículos, energía eléctrica, etcétera, etcétera. La huella de carbono, digamos que está relacionado con el consenso científico general del cambio climático y las causas. Eh, digamos que la emisión de gases de efecto invernadero siempre está creciendo. Hubo un momento de crecimiento en la época de la pandemia, obviamente por la paralización de muchísimas actividades humanas, actividades industriales. La temperatura sigue subiendo. ¿M? Y todo esto que, a partir de una serie de reuniones internacionales, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero pasó a ser prioritaria en algunos gobiernos y en muchas empresas. ¿M? Y siempre gracias a esto se popularizó esto que estamos hablando, el tema de la huella de carbono, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata exactamente y cuál es su impacto en las empresas? Es lo que vamos a ver un poco. En definitiva, la huella de carbono es un parámetro ambiental bien definido y estandarizado por normas internacionales. De ahí lo que les comentaba que tarde o temprano va a ser el indicador de la gestión ambiental. A grandes rasgos, se trata de la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, una organización, un evento, un producto, en términos de CO2 equivalente. Un evento, por ejemplo, ustedes saben que ciertos recitales
ya a veces los difunden y los promueven porque han reducido su huella de carbono en forma notable. Un ejemplo es Coldplay. Coldplay tiene una pauta, una política de reducción de gases de efecto invernadero en cada recital que van haciendo. Y dentro de lo que son las empresas, la huella de carbono incluye todas las emisiones equivalentes de CO2 y de otros gases, ¿sí? Tanto en forma directa o indirecta. Eso para una empresa. Para un producto, incluye todo el ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas necesarias hasta su uso y tratamiento como residuo al final de su vida útil. Por ejemplo, un auto, ¿no? Un automóvil, su ciclo de vida empieza eh, con la energía utilizada en la fabricación de las autopartes, ¿sí? Eh, y todo lo que es el consumo de energía y las emisiones de todas esas industrias que después confluyen en la terminal. Y en la terminal también, obviamente, se consume energía, luego el auto, durante su vida útil, eh, consume combustible, y si consume energía eléctrica, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el tema de la energía eléctrica es, en definitiva, esa energía eléctrica que consume un auto eléctrico. ¿De dónde viene? ¿Viene de fuentes renovables o viene de fuentes todavía contaminantes? Entonces no es tan, digamos, lírico e ideal el decir, tengo un auto eléctrico y estoy protegiendo el medio ambiente. De alguna manera se protege porque no genera emisiones, pero en definitiva las emisiones están generadas por la generación de energía eléctrica si no es renovable. ¿Mm? Y obviamente la huella de carbono del final, cuando el automóvil ya pasa a ser chatarra, la energía que se utiliza para, de alguna manera, aprovechar todos los elementos que se pueden utilizar en gran parte en las empresas, en acerías, ¿sí? Y bueno, habrá gran parte que lamentablemente no se pueda reutilizar. Así que bueno, ¿qué son las fuentes directas? Son aquellas que surgen de la actividad propia de la empresa. Por ejemplo, los gases de combustión de calderas, los gases de artefactos de calefacción, la emisión de gases generada por las actividades productivas, es decir, todo lo que genera la actividad durante su operación. Las indirectas son el resto de emisiones consecuencia de su actividad, las emisiones ligadas a la generación de electricidad que consume la compañía. No es una fuente directa. ¿Por qué? Porque la emisión, es decir, el impacto en el medio ambiente de la generación de la energía eléctrica es del que provee la energía eléctrica, entonces para la empresa es una fuente indirecta. Pero digamos que la mayoría de las veces es la principal emisión. Y ojo, dentro de las fuentes indirectas también tenemos todo lo que tiene que ver con logística. Si estamos hablando de una industria que recibe materiales en camiones y el producto se distribuye a distribuidores a través de camiones, bueno, todo ese consumo de energía, de combustible de los vehículos también forman parte de la huella de carbono de la empresa. En realidad, para medir la huella de carbono se aplica una fórmula muy simple, que son los datos de la actividad por el factor de emisión. El dato de la actividad es el consumo de energía para extracción de materia prima, transporte, producción, transporte al lugar de consumo, fin de su vida útil y la emisión de gases en todas las etapas. Dentro de esto también tendríamos, si, digamos, si corresponde,
el traslado de las personas desde su casa hasta el lugar de trabajo, ¿sí? Si es una empresa grande que tiene ómnibus que los lleva y los trae, será eso. Si es una empresa más tranqui, más normal, donde cada uno utiliza su movilidad o movilidad pública, bueno, hay formas de calcular eso en función de la cantidad de gente y la distancia a la que vive del lugar de trabajo. Y el factor de emisión, en realidad, cada tipo de consumo de energía y de gas emitido tiene una equivalencia en toneladas de CO2, que las toneladas de CO2 es la unidad de medición de los gases de efecto invernadero. Acá tenemos unos datos. Estos datos son de hace un par de años. Los datos se van actualizando, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, qué sé yo, la energía eléctrica, eh, el factor de emisión son 0,486 kilos de CO2 equivalente por cada kilowatt hora. El gas natural es por cada metro cúbico, el gasoil por cada litro, la nafta por cada litro. ¿Mm? Fíjense qué notable, ¿no? La nafta tiene como un factor de emisión un poco menor que el gasoil. El avión, ¿sí? La cantidad de aviones que eh, transcurren el cielo de nuestro planeta durante todos los días es impresionante. Es una de las fuentes contaminantes más altas, al igual que los barcos, ¿sí? Los barcos sobre todo, obviamente, por la magnitud de los motores y del consumo que tienen, y además la contaminación del agua, ¿no? El avión se mide por cada pasajero, ¿no? Así que bueno, cuando uno quiere hacer un cálculo, tiene que agarrar todos los datos de la operación, averiguarlos. En general se consiguen, ¿no? Qué consumo de energía eléctrica hay, qué cantidad de gases se emiten. eh, Son todos datos operativos que son calculables. En definitiva, la huella de carbono es una representación concreta del impacto ambiental. Una vez calculada, se pueden implementar medidas de mitigación o compensación y se calcula aplicando estándares de normas internacionales como la ISO 14044 o el protocolo GHG. GHG es gas efecto invernadero en inglés, ¿no? Pero básicamente es el dato de actividad por el factor de emisión. En la norma ISO 14064-1 explica que hay tres alcances para las emisiones. El que hablamos recién, que son las emisiones directas, el alcance 1, que son las fuentes propias o controladas por la empresa. ¿Mm? Digamos, todo lo que la empresa emite o necesita consumir para operar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos combustible, automóviles, el transporte propio, es decir, es una empresa que transporta mercadería o insumos entre distintas locaciones, ¿no? Y lo hace la empresa, es parte de la emisión directa. Las indirectas, acá tenemos la energía comprada por la empresa. Y el alcance 3 son otras emisiones indirectas, que son las fuentes que no son propiedad ni están controladas por las empresas, ¿no? Es decir, todo lo que es la logística de ingreso y de egreso tercerizada, lo mismo que todo aquello que tiene que ver con la producción y el transporte de los insumos y la materia prima a la industria, y luego ese sería el ciclo de vida inicial, ¿no? Y el ciclo de vida final, todo lo que puede suceder
con el producto de esa empresa hasta que termina quizás reutilizado en el mejor de los casos o en digamos, en un lugar de disposición de residuos. Alcance uno, entonces emisiones por consumo de combustible de instalaciones fijas, ¿sí? Es decir, si la industria tiene tanques de combustible y esos tanques de combustible se utilizan, por ejemplo, para las calderas, ¿sí? O son calderas a gas, ese gas también es parte de la emisión de alcance uno. Y también puede haber emisiones fugitivas por recarga de gases para equipos de aire acondicionado, equipos de extinción de incendio. Esto en general son valores despreciables, pero hay que contabilizar. Y emisiones por consumo de vehículos por consumo de combustible de los vehículos que son propiedad de la empresa. ¿Eh? Si la empresa le da vehículos a sus gerentes, a sus directores para que lo utilicen para ir y volver a trabajar, bueno, todo eso es parte de estas emisiones. Las indirectas, claramente es esto, emisiones por consumo de energía eléctrica. Ojo, que diga poco y que sea rápido no quiere decir que es importante. En general son las emisiones más importantes. ¿Mm? Y el alcance 3, transporte de producto terminado por vehículos de tercero, transporte de materias primas por vehículos de tercero, tratamiento y disposición final de los residuos. Medir y reducir la huella de carbono es trabajar para reducir los riesgos ligados al cambio climático. Y los beneficios, eh, muchas veces es difícil en las empresas. Yo hago auditorías, ¿no?, de las normas ISO y cuando vamos a la parte de la ISO 14001 y generalmente ponen reducir cantidad de residuos, reducir el uso de papel, reducir consumo de energía, pero bueno, todo se podría circunscribir a tener un buen cálculo de huella de carbono y un objetivo de reducir esa huella. Obviamente esto eh, contribuye con la emisión de gases efecto, de la reducción de gases de efecto invernadero, puede ayudar a identificar ahorro de costos, ¿no?, ligados al consumo de electricidad y combustibles, facilita la comprensión del impacto ambiental de todos los procesos. Si uno a cada proceso le hace el cálculo de huella de carbono, es como decíamos al principio, tiene un indicador ambiental para cada proceso. Y también se utiliza mucho y es muy claro la imagen de la empresa, porque puede mostrar públicamente su acción para la protección del medio ambiente. Bueno, ¿cómo reducir la huella de carbono? Utilizar artefactos eléctricos con sistemas inverter, supongo que ya sabrán lo que es. Si alguien no sabe, se lo explicamos. Utilizar iluminación con tecnología LED, consumir energía eléctrica de fuentes renovables. Bueno, ustedes están viendo la materia con Ailén de las energías renovables. No sé si ella ya se los comentó, pero eh, con el incremento del costo de la energía eléctrica y la reducción de costos de los paneles solares, porque obviamente cuando los paneles solares se empezaron a fabricar eran carísimos, pero pasa como todo, ¿no? Hoy la industria ha avanzado, obviamente hay mucho es- extranjero, mucho chino, pero hoy una instalación de paneles solares tiene a veces entre 6 meses y un año de repago. O sea, la inversión se recupera entre 6 meses y un año y luego queda
digamos, la generación de energía propia y no se paga ninguna, obviamente siempre hay que tener una conexión, ¿no? Con la red eléctrica, pero el hecho de la generación con paneles solares realmente hoy es una solución rentable. Generar la propia energía renovable, lo que decíamos recién, reducir o eliminar residuos, optimizar los quemadores de calderas, construir edificios, obviamente si se tiene que construir, ¿no? Que aprovechen luz natural y menos condiciones de aclimatación. Y después están las compensaciones, realizar forestaciones, mantener económicamente acciones de sustentabilidad. La compra de bonos de carbono siempre es algo polémico, ¿no? Porque es como que yo pago para que otros mejoren su gestión ambiental y yo no la mejoro. Entonces, es un poco, digamos, no hay consenso positivo sobre esto. Pero sí, obviamente, en esto de realizar forestaciones o mantener alguna acción de sustentabilidad es importante. Un ejemplo de emisiones por uso de energía renovable, esto lo calculamos en la empresa donde yo me jubilé hace un par de años, la empresa FATE, una industria de neumáticos con 40.000 toneladas de neumáticos de producción anual, se da una idea que es una cosa muy grande. La energía eléctrica anual consumida, 66.000 megawatt hora. El factor de emisión es el que vimos hace un rato, con lo cual las emisiones de CO2 equivalentes dan un número redondeado de 32.000 toneladas de CO2 equivalente. Ahora bien, el alcance uno y 2 se calculó, era el alcance 2, ¿no? El indirecto. El alcance uno por todo lo que es el uso de combustible, el uso de gas y las emisiones de la propia empresa, terminó siendo 62.000 toneladas de CO2 equivalente. Y se hizo este cálculo que hoy en día es la realidad. Esa es una empresa que toda su energía eléctrica proviene de un parque eólico. Entonces, antes de hacerlo, se calculó esto. Si toda la energía eléctrica proviniera de fuentes renovables, el total de emisiones pasaría a ser de 30.000, porque a 62.000 le tengo que restar los de la energía eléctrica convencional. ¿Mm? Con lo cual, si vamos a hacer un cálculo, eh, que al principio lo mencionábamos, ¿no? ¿Cuál es la huella de carbono de un producto, ¿no? Haciendo un cálculo de la cantidad de neumáticos que equivalen a 40.000 toneladas anuales y en función de la emisión, con la energía convencional, un neumático, la huella de carbono de un neumático son 25 kilos de CO2 equivalente. Y con la emisión de CO2, utilizando la energía eléctrica renovable, pasa a ser de 12 kilos, es decir, menos de la mitad. Esto es lo que yo les decía también en varios momentos de hoy. La energía eléctrica es, en general, el principal impacto de huella de carbono. Bueno, con esto terminamos la parte de huella de carbono. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les interese comentar. Bueno, parece que No, profe, por ahí en ese caso son todos neumáticos, pero si fabricaran distintos productos, ya es, ¿no? Como, es un caso más fácil de calcular el que claro, mostró usted. Pero sí, sí. bueno, me imagino que si una fábrica que fabrica distintos productos ya es un poco más complicado si queremos sacar de un producto en particular.
Sí, pero pensá que en general hoy las industrias tienen todos los datos de insumos y de energía. O sea, pueden tener todos los datos de insumos y de energía por cada tipo de producto, ¿no? Porque en definitiva, cada producto se produce en una determinada línea. O sea, en una misma línea de producción se produce un solo producto. Después se puede cambiar algo y durante un tiempo se produce otro producto. Pero todo ese lapso donde yo produje, a ver, no sé, voy a decir cualquier cosa, produje galletitas Oreo en vez de obleas, ¿sí? Mientras produzco esa galletita Oreo, yo sé cuánta energía consumo, sé cuáles son los ingredientes, sé cuáles son los insumos, de dónde viene, quién me lo provee, etcétera, etcétera. Es más trabajoso, pero son datos que las industrias tienen, porque las industrias permanentemente están analizando costos y posibilidades de ahorro, con lo cual toda esa información existe. ¿No? Bueno, profe, gracias. Ah, Vamos está bien. a indagar, a averiguar. Y está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, eh, 19 y 25. Vamos a hacer un pequeño corte de 5 minutos y volvemos con la temática de trabajo final. ¿Ok? Ok, Ahí voy a poner en pantalla la temática, las pautas del trabajo final. Segundito, ¿eh? Bueno, ahí vamos. Bien, primero vamos a ver esto. ¿Eh? Eh, Necesitamos que entre el 6 de junio y el 13 de junio nos envíen, básicamente a mí, no me acuerdo si les pasé mi correo, pero ahora se los paso, la propuesta de trabajo final, es decir, el título y una breve presentación de no más de una página con un resumen ejecutivo que ahora vamos a ver qué contenido tiene que tener. Y el trabajo final se entrega el 17 de julio. Les pido por favor una cosa para poder ordenar la información. En el nombre de cada archivo pongan su nombre y apellido. ¿Eh? Espero que me lo cumplan. Yo siempre esto lo planteo y lamentablemente a veces me llega resumen ejecutivo, diplomatura, protección ambiental, pero no dice de quién es. Entonces yo lo tengo que abrir, tengo que ver el nombre, corregir el título para guardarlo y saber quién lo envió. Algo tan simple como una cuestión de orden como eso. Por favor, en el título pongan su nombre y apellido. El trabajo final, en realidad, es una tarea académica, ¿no? Que le permite a ustedes demostrar que
han de alguna manera absorbido las capacidades necesarias para realizar una investigación aplicando los conocimientos adquiridos durante todo el desarrollo de esta diplomatura. ¿Mm? Es un trabajo individual de investigación, tiene que ser original, tiene que abordar un tema relevante en materia de protección ambiental y tiene que ser algo que, con las acciones que se lleven a cabo en la propuesta, se mejore la situación de un impacto ambiental negativo real. Por ejemplo, ya que hablábamos de la huella de carbono, una empresa que ha calculado su huella de carbono y la quiere reducir. ¿M? Y la quiere reducir con una gestión interna, es decir, no a través de las compensaciones, como vimos hace un rato. Y esto lo pueden hacer sobre una actividad pública, sobre una industria, sobre una población, sobre un campo, sobre un ganado, digamos, lo que tiene que ser es algo real, no algo teórico. Y les repito, por favor, lo que no aceptamos es un trabajo que ya haya sido hecho y que ya haya obtenido resultados. Esto es un trabajo de investigación y de análisis hacia adelante. Las condiciones, obviamente, es que tenga un rigor lógico, que esté bien escrito, que ustedes pueden utilizar, obviamente, material bibliográfico, material documental, ¿m? Lo pueden, le pueden agregar experiencias propias, adquiridas durante su vida profesional, y, como dije recién, no se acepta como trabajo final el relato de trabajos o actividades ya realizadas y concluidas. ¿Mm? Entonces, vamos por partes. El tema de la semántica, como puse acá, semántica de escritura correcta. Por favor, cuando lo escriban, y no se ofendan por lo que voy a decir, pero yo he recibido trabajos escritos que cuesta entender cómo esa persona lo escribió y qué quiere decir. Eh, Todos fuimos a la escuela primaria, todos estudiamos semántica, todos estudiamos sujeto y predicado. Por favor, apliquémoslo y que sea una redacción entendible, lógica. ¿Eh? Eh, Acá, como pongo acá, de modo tal que quien lo lea por primera vez comprenda rápidamente lo que quiso expresar el que lo escribió. ¿Mm? Todos sabemos que en la comunicación verbal siempre hay dos actores, ¿sí? El emisor y el receptor. Si el receptor no comprende algo, le puede preguntar, pero en la comunicación escrita no está el uno a uno enfrente, no están hablando, no es una comunicación verbal. Entonces, se pierde tiempo, eh, es difícil, eh, uno no quiere ser ofensivo, ¿sí? Diciendo, escribiste una barbaridad, por favor, trata de que se entienda, ¿no? Pero le soy sincero, a veces nos ha pasado tener esas reacciones, ¿no? Y como les dije recién, fundamental el buen uso del sujeto y predicado, de los tiempos verbales, las comas, los puntos. Las frases muy largas confunden, ¿eh? Y los mensajes tienen que ser claros y directos. Y usar el concepto 3C, claro, conciso y concreto. Les voy a dar algunos ejemplos y le pido a alguien que lea, por favor, la redacción confusa. A ver quién se anima.
Hola, hola. Hola, ¿lo leo yo? Sí, Bien. Redacción confusa. Alcances. Es darle la importancia aplicable a todas las zonas rurales, con intervención del Estado en su máxima expresión. Involucrar a la comunidad y promover todo tipo de información relevante para esta situación de quema de pastizales. Que sea de forma segura, medible e invertir esta técnica tan antigua por nuevas técnicas sostenibles en el futuro y conectar al medio ambiente con el hombre. Para poder realizar esta nueva práctica se deben involucrar varios actores públicos y privados, comunidades, comunas, municipios y personal capacitado para tal fin. bueno, cuando yo recibí lo tuve que leer 15 veces más o menos para Bien, sí, entender. costó. Y la verdad que todo lo que dice arriba, en la misma cantidad de párrafos, sería lo que dice abajo. Es necesario involucrar a las comunidades de las áreas rurales y difundir la información relevante para evitar los daños provocados por la quema descontrolada de pastizales. Lo ideal es implementar técnicas sostenibles para eliminación de los pastizales, para lo cual se deberá capacitar a todos los actores involucrados. Organismos públicos, empresas privadas, habitantes y trabajadores mediante un plan de trabajo realista y medible. Es tan difícil decir las cosas bien, ¿no? La verdad que vieron que en el WhatsApp uno puede transcribir un mensaje de audio, ¿no? Y es muy gracioso cómo habla la gente, ¿no? Cuando la persona habla de una forma clara, el mensaje transcripto es claro. Ahora, yo tengo un amigo que es retrabado, me manda mensaje de audio y cuando lo transcribo no se le entiende nada. Lo tengo que llamar y decirle, flaco, ¿qué quisiste decir? Y hay mucha gente que escribe como habla, ¿sí? Entonces, bueno, eh, a ver, otra persona que quiera leer esta redacción confusa, por favor. Otra persona, ¿eh? Lo leo. Vamos, Luca. Para este operativo de generar un cortafuego y minimizar los incendios se necesita una inversión económica de compra de herramientas, construcciones de cercos perimetrales de poste de hormigón y tendido de cerco metálico o alambrado, el cual será de gran aporte para evitar que el fuego se propague, ya que con un buen cortafuego, siguiendo las instrucciones de métodos, Así decía, ¿eh? muy bien, de métodos, donde se deben realizar, se podrá evitar incendios a gran escala. Y con capacitaciones por entidades competentes será de gran ayuda para prevenir estos incendios que perjudican el suelo, agua, vida silvestre, fauna, ecología. A ver, la idea se entiende, pero está escrito mal, ¿no? Y la redacción clara sería la que está abajo, ¿no? Se la tuve que yo mandar a la persona. Digo, por favor, reemplazá lo que escribiste por esto. Para el operativo de generar cortafuego y así minimizar los incendios, se necesita una inversión económica para la compra de herramientas, construcción de cercos, compostes y hormigón y el tendido de cercos metálicos y alambrados. Punto. Estos últimos deberán ser de gran amplitud para evitar que el fuego se propague. Punto. Lo anterior, complementado con actividades de capacitación llevadas a cabo por entidades competentes, será de gran ayuda para prevenir los incendios, etcétera, etcétera. Así que, por favor, hagan el esfuerzo de escribir claro. ¿Eh? Obviamente sin faltas de ortografía también, ¿no? Eh, yo no me acuerdo si se los conté a ustedes o a alguien. Yo estudié ingeniería naval y éramos muy pocos en la carrera en la Universidad de Buenos Aires y había un muchacho que era muy inteligente, pero tenía unas faltas de ortografía terribles. Bueno, no le aprobaban los exámenes, por más que estuvieran bien técnicamente, los profesores, que en esa época muchos eran de la Armada, eran militares, al ser ingeniería naval tiene mucho que ver, ¿no?
con la Armada, con la Marina. Y bueno, los tipos no le querían aprobar los exámenes, le decían, no, por favor, corregí porque un profesional no puede escribir de esa manera. Y la verdad que de última yo estoy de acuerdo. Bueno, el trabajo final es de libre elección, ¿eh? Entre los propuestos, que yo ya se los mandé al principio de la diplomatura, pero creo que ahora los vamos a ver de nuevo. En el desarrollo, es decir, hay que centrarse en uno de los temas de la diplomatura, pero como mínimo tiene que haber relación con otros dos temas. Cuando hablamos de temas, hablamos de materias, ¿eh? Si alguien quiere hablar de no sé, algo relacionado a la energía renovable, y bueno, que también toque el tema, no sé, de las emisiones gaseosas y las emisiones y los efluentes y de la protección de la naturaleza, por decir algo, ¿eh? Como dice acá, si se desarrolla sobre gestión de residuos, se deberá relacionar también con la ISO 14001, con el estudio de impacto ambiental y social, que es una materia de 3 clases que van a tener con la profesora Mariana, que ya la tuvieron, o con la protección de recursos naturales, con los objetivos de desarrollo sustentable. ¿Mm? Estos son los temas propuestos. Este listado no es excluyente, es decir, ustedes pueden elegir cualquier otro tema, ¿sí? Si tiene que ver con alguna actividad de ustedes, mejor. Pero recuerden, no presenten algo que ya haya sido hecho y probado. Tiene que ser. Tampoco le pedimos una super tesis, porque imagínense que le estamos pidiendo primero un resumen ejecutivo, un conjunto de enunciados breves y organizados, no más de 500 palabras. Esto entra en una página. Y el contenido y la organización del trabajo final entre 8 y 12 páginas. Fíjense que es algo razonable, es algo tranqui, es algo eh, realizable, ¿no? Porque ustedes tampoco son súper especialistas. Obviamente no incluye carátula e índice, ¿no? Es decir, entre 8 y 12 páginas de trabajo. Si escriben 7, está todo bien. Ahora, no me manden un trabajo de 20. El año pasado un alumno se me recontra enojó porque me había mandado un trabajo de 20 páginas y yo lamentablemente se lo rechacé sin leerlo. Le digo, no, por favor, no cumpliste con una pauta. Máximo 12 páginas. Me podrás mandar 14, 15, podemos aceptar, pero 20. Imagínense que somos dos personas, el profesor Estrapa, que lo van a tener en 14001, y yo, que corregimos los trabajos. Y bueno, requiere tiempo, requiere meterse en el tema, analizar. Si me mandan 20 páginas, no termino más. Más o menos esto implica 7.000 a 10.000 palabras en letra Arial 11, ¿sí? Un interlineado de un espacio, la hoja de tamaño 4, los márgenes estándares. Enumeren cada página, ¿eh? Y la estructura, el trabajo final o los capítulos, una carátula, un índice, un objetivo, los antecedentes, es decir, por qué están proponiendo ese trabajo, el alcance del trabajo. Todas estas son cosas cortitas, ¿no? El desarrollo, ya el desarrollo es algo un poco más largo. Ahora vamos a ver el contenido de cada uno. La propuesta del plan de aplicación y, por favor, esto es importante porque, en definitiva, esto es técnico, ¿sí? No es lírico, no es una novela. Esto es un trabajo que tiene que ser técnico. Entonces, como es un trabajo técnico, se tiene que evidenciar cuál va a ser la mejora según lo que ustedes propongan, los costos que van a necesitar. Estos
evalúenlos, calcúlenlos, estímenlos, ¿sí? El plan concreto, el plan, lo que pretendemos es que utilicen un gráfico de Gantt para los planes, es decir, una lista de acciones y su cumplimiento en el tiempo, y recursos, ¿no? Cuando hablamos de recursos y hablamos de costos, estamos hablando de plata y estamos hablando de personas, herramientas, máquinas, edificios. Todo esto tiene que estar mencionado, porque ya les digo, esto es como un pequeño proyecto técnico de ingeniería que se tiene que llevar a cabo. Ojo, también puede ser un proyecto de capacitación, ¿sí? Y en el proyecto de capacitación también tengo que pensar cuál va a ser el costo, qué lugar tengo que utilizar para formar a la gente, cuánto le voy a pagar a los docentes, qué material le voy a entregar a los alumnos. Es decir, hagan algo, lo que esperamos es algo bien desarrollado y lo más detallado posible. Las conclusiones, es decir, qué se espera con lo que están proponiendo, cuál va a ser la mejora, y la bibliografía. ¿Mm? Este es el ejemplo de la carátula. Yo esta presentación ahora se las mando por WhatsApp. El objetivo, una descripción clara del tema que se investigó, proporcionar la información necesaria sobre el contenido general del trabajo, explicar en menos de una carilla qué se pretende demostrar o alcanzar, explicar las razones que lo llevaron a realizar esta investigación y qué objetivos se buscan con la aplicación de lo que están proponiendo. Los antecedentes, no más de una página. Les cuento algo que, a ver, con mucho respeto me causó mucha gracia en un trabajo de hace 3 años, me parece. Y una persona empezó a escribir que le agradecía a su familia, a sus hijos, que le permitieran hacer esta diplomatura, porque para él era algo muy importante y que le generaba una gran satisfacción humana. A ver, no discuto que eso sea cierto, pero eso no puede ser parte de un trabajo. ¿Eh? Estamos hablando de términos técnicos, de términos objetivos, de términos profesionales. No quiero decir que un profesional no tenga emociones, ¿no? Pero en un proyecto no se transmiten esas cosas. ¿Mm? El alcance, indicar en forma precisa el ámbito real de aplicación. Si es una industria, una población, un ecosistema concreto, qué sé yo, no sé. Eh, la laguna de Mar Chiquita, por decir algo. No sé, algo que encuentren que está siendo contaminado y resulta que se plantea un proyecto para reducir esa contaminación y evitar, digamos, el impacto ambiental en la vida acuática. Una actividad real, ¿eh? No aceptamos cosas genéricas, ¿no? Que me digan, bueno, no sé. El ganado vacuno en la Argentina. No. Si van a hacer algo sobre el ganado vacuno, que sea el ganado vacuno en la localidad, eh, no sé, de Tornquist, en la provincia de Buenos Aires. ¿No? Entonces, bueno, ahí ya estamos bien enfocados. Busquen bien, busquen un tema, no se vuelvan locos, fíjense que es algo relativamente corto, pero es para desafiarlos en hacer algo que les quede como antecedente, e incluso aquellos trabajos que nos parezcan muy buenos, los hacemos publicar en la revista del Instituto Argentino de Seguridad. Todos los años, siempre uno o dos trabajos se publican en la revista. Obviamente con el nombre de el autor, ¿no?
En el desarrollo, descripción de los pasos a seguir, el análisis de datos, las estadísticas, investigaciones y consultas realizadas, elaborar las propuestas de acción y las acciones concretas a implementar. Y acá ya viene, digamos, la implementación, el plan, el análisis de recursos necesarios, los costos involucrados, la fuente, origen de los fondos necesarios para su ejecución. Si es algo privado, y bueno, habrá un presupuesto de la empresa que lo haga. Si es algo público, eh, hagan volar la imaginación, ¿no? Por ejemplo, no sé, aumentar el 0,1% un determinado impuesto a alguna actividad muy rentable para sostener una acción de mejora del ambiente. ¿Mm? Total, nadie los va a perseguir por esto, ¿no? No va a venir la motosierra a cortarles esta iniciativa. En las conclusiones, explicar de qué manera se dará una respuesta al problema objeto de la investigación, ¿no? Y obviamente, algo que yo puse acá al principio, vamos al principio, eh, bueno, no lo encuentro, pero el tema de la mejora. ¿M? Siempre tiene que haber en esto un tema de mejora. ¿M? En algún lado está, ahora no lo encuentro. ¿Eh? Bueno, yo con esto termino esta breve clase especial. ¿M? Entonces ya les digo, del 6 al 13 de junio necesitamos que nos envíen el resumen ejecutivo, una página, ¿eh? Donde digan qué piensan hacer, sobre qué, porque de alguna manera eso nosotros lo leemos y le hacemos una devolución, le decimos, bueno, mirá, en realidad dale esta vuelta de tuerca para que sea algo realmente útil para ustedes y que sea una información técnica realmente aprovechable. ¿Mm? Y una vez que nosotros les damos el OK al, al resumen ejecutivo, adelante. Les quiero aclarar algo. Aceptamos que lo puedan hacer hasta de a dos personas, si ustedes quieren. ¿Eh? No es obligatorio. Es decir, la idea es que cada uno haga un trabajo. Pero si ustedes tienen alguna afinidad especial entre ustedes y lo quieren hacer de a dos, solamente cuando manden el resumen ejecutivo, eh, pongan los dos nombres para saber quiénes son. ¿Eh? Eso es a libre decisión de ustedes, ¿no? Y bueno, obviamente que para obtener el certificado de la diplomatura, tienen que ir cumpliendo con los ejercicios que en cada materia pueden estar haciendo y aprobar el trabajo final. Así que bueno, por mi parte, no tengo nada más que decirles, solamente si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta. Hugo, buenas noches. Te hago una consulta. ¿Las pautas se podrían enviar para que sean de ayuda a memoria durante el Ahora, desarrollo? ahora, ahora se las mando en el grupo de WhatsApp. Y el correo hubo, que no sé si estaba en la A ver. presentación. Sí, en el grupo de WhatsApp también se los mando, así ya lo tienen. ¿Eh? Gracias, Ahora Hugo. cuando terminamos les mando todo acá desde la compu. ¿Puedo pasar mi teléfono así me agregan, por favor? A ver. Ah, pero yo creo que no soy administrador yo, ¿no? Del grupo.
Ahí lo pasé. Fue el Porque grupo. cuando intenté ver una clase grabada no pude el otro día. Ah, mira vos. Ah, sí, soy administrador. Así que, a ver. ¿Lo pasaste acá en el chat? Sí. Enzo de Agreda. A ver un segundito, ¿eh? Bueno, para que lo anoto. Bueno, dame un Dale. minuto que ya lo. Enzo de Agreda. Teléfono más 54911 417 2756. Y esto es. Yas. Bueno, enseguida te agrego al grupo. ¿Alguna otra consulta? Yo le quiero hacer una consulta que no tiene que ver con este trabajo final, pero que me tiene un poco confundida, a ver si me puedo sacar la duda. Em, Quisiera saber cuál sería, por ejemplo, la incumbencia que tendría esta diplomatura concretamente. Por ejemplo, yo soy técnica en higiene y seguridad. Quisiera saber si tiene concretamente alguna incumbencia más. Bueno, mira, en materia ambiental en general no hay incumbencias legales. ¿Mm? En higiene y seguridad sí, pero en materia ambiental es una cuestión de experiencia y formación. Perfecto. Solamente si vos te quisieras dedicar a hacer, no sé, algún trabajo que tengas que firmar para el Ministerio de Ambiente, te van a pedir el currículum y si vos tenés hecha esta diplomatura, seguramente te acepten. ¿Eh? Pero no hay una incumbencia legal en medio ambiente. Perfecto. ¿Algo más, gente? Bueno, están todos calladitos, así que No, no por este lado, gracias. No, todo claro, profe. Esperamos bueno, el PDF y para tener ayuda de memoria. listo, listo, listo. Bueno, bárbaro, suerte con el resto de los profes, que les vaya muy bien. Gracias, que Gracias, esté muy Bueno, bien. bien. gracias. Chao, buenas Gracias. noches. Chao, chao. Chao, buenas noches. Hasta luego.